Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma más reciente de mi contrato de exclusividad con ellos. El jueves de esta semana se cumplen 2 meses de la creación del Comité Solidario de Emergencia de la Comuna 3, del cual desde ya con mucho orgullo formamos parte. En su momento nos invitó Gabriel Cicolillo, el comunero, representante del Frente de Todos, pero desde ya hay muchas organizaciones y en estos 2 meses, si nos ponemos a hacer un raconto de todo lo que hicieron, la verdad es que es increíble. Se hicieron muchísimas cosas, no solo aquella acción fundamental vinculada a la producción de alimentos, de comida, más precisamente para llevar a aquellas personas que no pueden, que no tienen un sueldo, que no tienen un salario, que no pueden directamente conseguir recursos para alimentarse, sino que además llevaron adelante acciones de gestión vinculadas a los trámites y a otras tantas cuestiones muy importantes que hacen a este contexto que estamos viviendo vinculado a la pandemia, ¿no? Desde ya. A ver, para tener una dimensión de lo que se fue llevando adelante, esto tuvo que ver con una autoconvocatoria, con generar acuerdos y vínculos de confianza con las poblaciones de este territorio. Estamos hablando de la Comuna 3. ¿Por qué se generó ese vínculo? Porque cada una de estas organizaciones forma parte del territorio, como nos pasa a nosotros también, desde Abran Paso. Desde ya hay diferencias y hay discusiones que se decidieron dejar de lado, aunque no se olvidan, pero está claro que las diferencias persisten y que en este caso se priorizó la decisión de llevar adelante un acuerdo de unidad, un acuerdo de poner al frente la necesidad de resolver determinadas cuestiones que son fundamentales a esta hora y que tienen que ver justamente con las desigualdades, con la preexistencia de hechos y de desigualdades justamente que preexisten a la pandemia y que se ven agravadas actualmente y que desde ya en este contexto es urgente, es imperioso y sobre todo es impostergable atender cada una de esas desigualdades. Además, otra cosa que me parece interesante es que este comité y que cada una de estas organizaciones que lo integran no se consideraron como víctimas de esto, sino más bien como actores sociales que son conscientes, que son responsables y que desde ya son consecuentes con lo que les toca en este contexto. También otra cuestión, y que creo que es importante mencionar, tiene que ver con que se llevaron adelante acciones que tradicionalmente deberían ser responsabilidad del Estado, pero que en este contexto las llevó adelante este comité, ¿no? Y ellos aclaran cuando hacen comunicados, cuando cuentan lo que están llevando adelante, que el objetivo no consiste en reemplazar la responsabilidad que tiene el Estado, sino que se proponen ser un actor que accione primero antes de que sea tarde y que al mismo tiempo pueda articular con el Estado, tanto de la ciudad de Buenos Aires como del gobierno nacional, del Estado nacional, articular justamente esas demandas y esas necesidades que existen. Bueno, y la verdad es que en este contexto les quería contar un hecho y quería arrancar este episodio justamente vinculando un poco lo que está ocurriendo, porque se llevó adelante una acción que da mucho que hablar y que no es muy difundida para lo que se está viviendo en estos momentos. Y tiene que ver con que este comité de la Comuna 3 se sumó, hizo resonar su voz en relación a lo que está ocurriendo y lo que está accionando en este momento el Comité de Crisis del barrio Padre Mujica. Y bueno, en primer lugar solicitó que esas demandas sean atendidas, las demandas del barrio Padre Mujica, Padre Carlos Mujica, que sean atendidas las demandas, que haya desde ya una visión humana, digna, empática con lo que se está planteando. Considerar, fíjate lo que mencionaron en un comunicado, que las personas no son un número, sino que
y que tampoco son recursos, y que por lo tanto es necesario asignar de manera inmediata y sostenida los recursos para atender esta situación. En ese contexto, de forma totalmente solidaria, planteando la ayuda de los vecinos, este comité consiguió que se done más de 1 tonelada de alimentos y artículos de limpieza que justamente fueron recolectados mediante donaciones populares. Y esto se entregó el martes de esta semana. Repito, más de 1 tonelada de alimentos y artículos de limpieza que fueron recolectados en Valvanera y en San Cristóbal. Esta es la ayuda que decidió dar el Comité Solidario de Emergencia de la Comuna 3. Y además desde ya llevó adelante reclamos que tienen que ver con el sostenimiento de las reuniones de la mesa de trabajo junto con distintos organismos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Una mesa ampliada que incluye desde ya al comité de crisis, que exigen que haya un vínculo directo con los ministerios de educación, de hábitat, de seguridad y también con el resto de las áreas de gobierno. Mirá, las cuestiones básicas, ¿no? Que no deberían ni siquiera hacer un reclamo, pero lamentablemente hay que exigirlas porque no están. Y hablamos de la presencia de 2 ambulancias para la atención de las personas del barrio durante las 24 horas, de una línea de atención telefónica también durante las 24 horas, que se amplíe y que se sostengan los testeos que se están llevando adelante. ¿Qué más? Que se garantice el aislamiento preventivo de las personas que están en situación de riesgo, que eso tenga un formato humanizado, donde se brinde información, contención, donde haya acompañamiento, que haya un protocolo que acompañe a las personas, a los pacientes positivos que son asintomáticos y que además no pueden asistir a los hoteles. La asistencia regular con productos frescos y productos de limpieza en los comedores, la dotación de personal también del sistema de salud, que se aumente esa dotación, que se sumen más enfermeros a los ESACs que están en la zona, y que además esto implique una ampliación urgente, dicen, de los días y de los horarios de atención. Lo mismo con las unidades febriles de urgencia, las UFU, que son fundamentales para la atención inmediata en un contexto más que delicado que está atravesando este y tantos otros barrios populares de la ciudad de Buenos Aires y también del conurbano bonaerense. Son muchos los reclamos que quedan en claro y que tienen que ver con una acción que al mismo tiempo acompaña el reclamo desde lo discursivo, desde poner el cuerpo y desde la donación, desde la solidaridad de la propia población popular de Valvanera y San Cristóbal, que a pesar de tener muy pocos recursos, que a pesar de estar sufriendo esta situación de crisis por no poder trabajar, por estar aislado, por estar en un contexto que a nadie le resulta agradable, a pesar de eso demuestra que las reservas, demuestra que muchas de las cosas que están pasando en una escena mediática en la cual se escuchan tantos discursos de odio, tanto desinterés por la vida y por la salud del otro, se demuestra que aquí, en el centro de la ciudad autónoma de Buenos Aires, queda demostrado que el amor y la solidaridad están más vivos que nunca. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough. Mientras seguimos con atención la ebullición de Estados Unidos, les recomiendo mirar un poquito algunas imágenes, si es que tienen la oportunidad, en redes sociales o en el cable, en los canales internacionales, de lo que está ocurriendo en el centro del poder mundial, la Quinta Avenida en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, y cómo hay una enorme rebelión, un país que está totalmente en llamas porque una vez más vuelve a resonar un problema que claramente es estructural y que tiene que ver con el racismo, con la discriminación. Pero también queremos
traer un poco ese tema aquí, al centro de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de Valvanera y estamos hablando claramente de la comunidad senegalesa, africana, por caso también los haitianos, sobre los cuales hemos conversado tantas veces. Vamos a intentar en el día de hoy concentrarnos y conocer un poco lo que vive esta comunidad, recordarlo con ellos, comentarlo y ser conscientes de que aquello que está ocurriendo en un lugar tan lejano para nosotros, también aquí en la ciudad de Buenos Aires y en la República Argentina, termina siendo un hecho más que significativo. También vamos a conversar un poco de lo que está pasando en el barrio con respecto a la acción que llevan adelante los vecinos y los comerciantes de la avenida Entre Ríos, cómo les impacta las distintas medidas que llevó adelante Horacio Rodríguez Larreta a partir de la apertura de los locales, la decisión de abrir algunas actividades, luego otras se prohibieron, por lo menos en algunas calles, en algunas avenidas centrales. No fue el caso de la avenida Entre Ríos y entonces allí no se vieron afectados, pero vamos a escuchar la palabra de Andrea Carricaburu acerca de cómo los está afectando y cómo fue esa reapertura. También desde ya queremos conocer cómo se va desarrollando esa campaña solidaria que hicieron para con los comedores, tratando de que los consumidores también aporten lo suyo con respecto a las donaciones que sirvan para alimentar a las personas, como contábamos nada más que hace un ratito. Por otro lado, tenemos un testimonio muy pero muy importante del operativo Detectar, más precisamente búsqueda activa que se está llevando adelante en Valvanera. Y esto la verdad es que es muy interesante porque tiene que ver con la acción que llevó adelante el Comité Solidario de Emergencia de la Comuna 3 y que demostró de alguna manera una cuestión topográfica que aparece un poco oculta, pero que ya desde la acción que están comentando los vecinos nos empezamos a dar cuenta de que, bueno, eso que tiene que ver con las emergencias, con los barrios vulnerables, que claramente lo visualizamos cuando hay un barrio que está delimitado, como puede ser, como son básicamente las villas de emergencia, la 21, 24, la de Retiro, la 1, 11, 14 en Flores. Bueno, ahí es muy claro, pero resulta que existen esos espacios de hacinamiento vulnerables, de innecesidades satisfechas, mejor dicho, de necesidades insatisfechas, básicas, fundamentales, como agua, acceso al agua, luz, a no estar hacinado, a tener, bueno, las cuestiones mínimas para llevar una vida más o menos digna. Bueno, eso pasa también acá, en Valvanera y en la Comuna 3. Y está un poco oculto porque no aparece tan delimitado, sino que aparece en hoteles, en casas colectivas, en inquilinatos. Y entonces lo que hizo el Comité de Emergencia de la Comuna 3 fue solicitar al gobierno y al Ministerio de Salud que tome medidas al respecto y que esa acción que se está llevando adelante en cada uno de estos barrios vulnerables también se haga en Valvanera. Bueno, hablamos con algunos de sus protagonistas, nos contaron un poco cuáles son los primeros resultados que encontraron a partir de esa acción que están llevando adelante aquí, en una de las comunas más afectadas, luego de la Comuna 1 en Retiro y de la Comuna 7 en Flores, Valvanera, y la Comuna 3 es la más afectada por la pandemia de coronavirus. Así que estuvimos muy atentos y tenemos una charla muy interesante que mantuvimos con los protagonistas de este operativo, el operativo Detectar y la búsqueda activa en Valvanera y la Comuna 3. Y por último, nos vamos a meter en un testimonio muy significativo con respecto a la situación que atraviesan en este momento los profesionales del Hospital Ramos Mejía, a quienes, además de discriminarlos por no tener los insumos básicos, por ejemplo, cuando tienen una enfermedad, la ART no les quiere hacer la cobertura. Y escuchamos el testimonio directo de cada uno de esos trabajadores, de los delegados, que nos cuentan qué es lo que están viviendo en este momento.
con dos amigos. Una vez le preguntaron, Justino Leiva, era un hombre, ya tenía bigote gris, yo tenía 7 años, 8 años. ¿Qué es un amigo para usted? Hablando así entre ellos, ¿qué es un amigo para usted, don Justino? A don Leiva, el del bigote gris, un poco marrón acá por el tabaquito. Dejaba su cigarrita acá y le teñía su bigote. Y dijo una cosa que todo el mundo se rió y yo acompañé la sonrisa o la risa de la gente sin darme cuenta. Años después me di cuenta que había ahondado, que había dicho cosas con tercera dimensión. ¿Qué había dicho exactamente? ¿Qué es un amigo para usted? Un amigo, y lo pensó y fumó 2 pitaditas, dice, un amigo es uno mismo con otro cuero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? Es uno mismo con otra piel. Eso es un amigo. Andrea Carricaburu, de la Asociación de Comerciantes de la Avenida Entre Ríos, nos cuenta cómo están viviendo este contexto de pandemia y qué resultado dio las últimas medidas anunciadas por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Estamos mal. Si bien, digamos, han comenzado a trabajar una parte importante de los comercios de la avenida, la verdad es que vos sabés que también en la avenida hay una porción importante de comercios de indumentaria y también de servicios de estética y bueno, y de servicios personalísimos, ¿no? Que son de contacto, que no van a poder abrir todavía. Todos, y de capacitación, como el mío también. Si bien yo sigo dando clases online, ha sido la baja muy importante. El panorama es complicado, dice Andrea. Estamos mal. Cuando digo que estamos mal es porque si bien pudieron abrir, la gente, digamos, la cantidad de clientes que hay en la calle son muy pocos. No hay muchos. Digamos, bajó la cantidad, de porcentaje de clientes enormemente, entonces no es lo mismo, pero bueno, pueden empezar a trabajar. Uno de los principales inconvenientes se presentó con los inspectores, con los integrantes de la Agencia Gubernamental de Control. Tuvimos algunos problemas, por ejemplo, con un lugar como, digamos, los criterios son los que nos joroban bastante. La AGC, que fueron los inspectores que estuvieron en la avenida, entrando en los comercios para ver si lo que vendían estaba dentro de la habilitación que debían o no. Se, digamos, tomó la postura, por ejemplo, a los lugares donde, como Clandestine, que vende pañuelos, medias o bombachas, de hacérselos sacar. Solo podían dejar lo que es regalería, pero regalería de lo que la parte de librería o aros, pero no les permitieron tener ni, en este caso ya te digo, ni pañuelos, ni medias, ni bombachas, que son los que tienen las chicas, porque lo consideran indumentaria. Y en esto que está comentando Andrea, ellos se sienten discriminados porque consideran que hay otros locales que tienen algunos privilegios. Pero ahí tenemos un problemón, porque van a Coto y en Coto se prueban camperas, las dejan, se llevan bombachas, se llevan, digamos, medias. Bueno, esto hay muchísimo enojo con esto. Nosotros estamos ahora viendo de hacer, viste que nos estamos comunicando con algunos videitos últimamente, creo que vamos a hacer un videíto para recordarle a la gente primero que pedimos que nos compren a nosotros y no a los grandes mercados. En una circunstancia como esta hay algo que es fundamental y es la intervención de un banco. Hay un banco público que podría colaborar muchísimo con los vecinos, otorgando créditos, brindando diversas oportunidades. Ustedes recordarán que el gobierno había instado a un crédito con bajo interés y eso finalmente no funcionó porque los bancos no hicieron caso de la medida que había impulsado el gobierno
o la llevaron adelante con mucho retraso, un retraso que no podían esperar los comercios. Pero también, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, queremos saber qué reacción tuvo el Banco de la Ciudad, el Banco Ciudad de Buenos Aires. Primero fue muy lento, extremadamente lento en otorgar los préstamos de la nómina salarial, que fue los primeros que entregó. Después, respecto de los préstamos del 24% a capital de trabajo, todavía no conozco ninguno de todos los que han presentado los comerciantes que hayan salido. Mandan para atrás muchísima cantidad de préstamos, es decir, que lo que te piden es muy difícil, y hay que pensar que los comercios vienen afectados desde hace un tiempo. Es decir, que no hay comercio que tenga todos los impuestos pagos al día, no hay comercio que no tenga un cheque rechazado en el trayecto, digamos, de los últimos 2 años, porque la situación era horrible. Entonces, difícilmente, digamos, puedan cumplir exactamente. Ahora, son comercios, estoy hablando de más de 20 años, 30 años de trayectoria en el barrio, que seguramente un cheque rechazado, digamos, han tenido. Y en el último lapso, sí, es verdad, hay varios con cheques rechazados. Creo que no se tiene en cuenta la cuestión, el cuestionamiento como sujeto de posible préstamo o de crédito debería ser otro, ni siquiera debería ser algo diferente dada la situación, no lo que se pide siempre. No es que piden menos cosas, piden exactamente lo mismo que en cualquier otro momento para acreditarte, digamos, como sujeto de crédito. Yo he hablado con varias personas de Banco Ciudad y lo que me dicen es que, bueno, que no pueden prestar, no de la sucursal, sino de ya, digamos, también el central del Banco Ciudad, y lo que consideran es que el banco no puede prestar a alguien que no puede pagar. Bueno, es el Banco de la Ciudad y no es que no pueden pagar, están saliendo a invertir en los comercios de la ciudad para que no cierren, para que esta ciudad siga siendo una ciudad en la cual tiene comercio de barrio y de proximidad. La verdad es que me enoja porque si la bajada es directamente esa, que no se puede entender de que sí, que tal vez, seguramente hay muchísima cantidad de préstamos que no se vayan a devolver. Pero bueno, es una inversión necesaria que la ciudad tiene que hacer para que los comerciantes no cierren. Es que además en este contexto les siguen cobrando impuestos a los comerciantes. Todo lo que tiene que ver con impuestos, el pago está aplazado. ¿Qué quiere decir? Que aunque no trabajen nada, apenas abran van a tener que empezar a pagar todo lo que se corre, digamos, a futuro. Lo que necesitamos es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no cobre impuestos a los comerciantes desde marzo hasta agosto inclusive. Bueno, hasta aquí un pantallazo de lo que está pasando con los comerciantes de la avenida Entre Ríos en un contexto muy complicado, y recordemos que en el caso de ellos no fueron obligados a cerrar, como sí está ocurriendo con los que están en la zona de Plaza Miserere, fundamentalmente en la avenida Jujuy. Entonces, en ese contexto, la verdad es que las medidas, las propuestas que está llevando adelante la Asociación de Comerciantes de la avenida Entre Ríos parecen bastante lógicas. Héctor Francisetti es integrante de la Asociación de Familiares de los 12 de la Santa Cruz. Es familiar de las madres que fueron secuestradas en 1977 en la iglesia de la Santa Cruz. Además es miembro del Observatorio para la Defensa de los Derechos Humanos de la Comuna 3
y forma parte del comité de emergencia de la comuna. Desde este espacio decidieron hacer una solicitud para que las autoridades sanitarias de alguna forma intervengan en el operativo que permita detectar los casos de coronavirus en la comuna. Hace aproximadamente un mes nos pusimos en contacto con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires para solicitarle que tomara medidas para la contención del coronavirus en nuestra comuna. Y claro, esto tiene que ver con que estamos hablando de una de las comunas con mayor densidad poblacional. La Ciudad de Buenos Aires tiene una densidad poblacional por kilómetro cuadrado de 14.000 habitantes por kilómetro cuadrado, y nosotros tenemos cerca de 32.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y con una característica socioeconómica bastante complicada, con mucha población en situación de vulnerabilidad y en condiciones habitacionales que se asemejan a lo que se caracteriza como barrios populares. Características similares a las de los barrios populares. Subrayamos esto porque no es fácil visibilizarlo. Los inquilinatos, las casas colectivas, mal llamadas casas tomadas, hoteles familiares, instituciones de multihogares, donde se convive prácticamente en las mismas condiciones que en los barrios populares. Para dar un ejemplo de esta situación que está comentando Héctor, hay que mencionar un relevamiento que hicieron entre los integrantes del Comité Solidario de Emergencia de la Comuna 3, entre las organizaciones que lo componen. Ya tenemos registradas más de 105, 110 instituciones o casas multihogares que no reúnen las condiciones del aislamiento que requiere el ASPO. Entonces, por eso le pedimos al ministro, le solicitamos que aplicara medidas de emergencia urgentes aquí en la comuna. De acuerdo. Y vamos a ver qué resultado obtuvieron de esta demanda, de esta petición que hicieron ante las autoridades sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires. En la primera reunión que tuvimos fue con el subsecretario de Atención Primaria, el doctor Gabriel Batistela, y con él acordamos que le íbamos a enviar una nota en la cual solicitamos medidas específicas. Esas medidas específicas consisten en la aplicación del programa Detectar, que es el programa de búsqueda activa de posibles casos de coronavirus y en caso de detectar casos probables por uno de los síntomas que presenta esta enfermedad, realizarle el testeo correspondiente. Uh-huh. Y por la cantidad calcula que entre los barrios de Balvanera y San Cristóbal son aproximadamente 350 manzanas. La comuna, ¿sabés cuáles son los límites de la comuna? Sí. Avenida Garay, Avenida Entre Ríos, Avenida Córdoba, Sánchez de Bustamante y Sánchez de Loria. Estas características especiales que tiene nuestra comuna requieren determinada intervención en un formato muy particular. Le solicitamos que el programa Detectar en estas condiciones se debía hacer con personal extra del personal que tiene el área de atención primaria de aquí de la comuna, que es el área programática del Hospital Ramos Mejía. Ese fue el primer planteo, y el segundo planteo, un planteo específico del Ramos Mejía, que era la incorporación de nuevo personal de enfermería, porque no estaban dando abasto. Le hicimos llegar un listado que nos alcanzaron los compañeros del cuerpo delegado del Hospital Ramos Mejía, con 45 postulantes. Hasta ahora, en este sentido, no tuvimos ninguna respuesta, y la situación de Ramos Mejía se va complicando día a día
y podemos decir que hoy tienen 11 internados entre profesionales y enfermeros, y 30 y pico enfermeros que están como casos probables de contagio. Le hicieron este pedido hace un mes al ministro. Sí. ¿Cuánto tardó en contestarles? Nos contestó relativamente rápido. Lo que pasa es que recién ayer pudimos concretar a través del área programática del Ramos Mejía, pudimos concretar la primera etapa de este programa Detectar, que es la búsqueda activa. O sea, un mes. Ayer, o más o menos un mes, sí. ¿Estás conforme con ese plazo? Sí, mirá, nosotros el concepto que tenemos es que la Ciudad de Buenos Aires se ha equivocado, digamos, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tiene un concepto equivocado respecto de por qué la cuarentena. Nosotros partimos de la base que la cuarentena o el aislamiento social preventivo y obligatorio es la única vacuna que tenemos. Al haber circulación comunitaria, al habilitar negocios en una pésima decisión guiada por criterios que nosotros creemos absolutamente equivocados y economicistas más que cuidando la salud de nuestros vecinos, comenzó a abrir innecesariamente negocios que hasta la billutería, negocios de billutería, negocios que son absolutamente innecesarios de abrir. Y esto provocó en los últimos 15 días una circulación comunitaria excesiva, a tal punto que en el último fin de semana tuvieron que echar marcha atrás a la apertura de varios de los comercios que habían dado la posibilidad de abrir, especialmente en la zona de Once, que es justamente nuestra el epicentro. Claro, y es el epicentro, exactamente. La búsqueda activa comenzó la semana pasada y Héctor nos cuenta algunos de los primeros resultados. Ya hemos detectado cuatro domicilios que son de viviendas colectivas donde hay casos probables, hay casos que ya han sido detectados como casos infectados, que han sido internados, de mayores, o sea, de gente adulta, y tenemos un caso de un bebé de 18 meses que está internado. Y el problema, y aquí va una de las cuestiones más importantes, es que como nosotros estamos abocándonos a los domicilios que son viviendas colectivas, lo que no hace el gobierno de la ciudad, aunque su protocolo lo indica, es el aislamiento de los contactos estrechos. Entonces, en uno de los, el ejemplo, ¿no? En uno de los domicilios donde hay 3 casos detectados, no se ha hecho el aislamiento necesario, porque estas viviendas colectivas, como vos debes saber, comparten no solamente la cocina, el baño y espacios comunes de tránsito, donde no se puede respetar de ninguna manera el 1,5 metros, ni estar permanentemente en estos lugares comunes con el barbijo. Entonces ahí ha equivocado la política. Nosotros creemos que es por una desidia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y no ha procedido al aislamiento. Héctor Francisetti, él es familiar de los 12 de la Santa Cruz, integrante del Observatorio de Derechos Humanos de la Comuna 3 y también conforma
el comité de emergencia, el comité solidario de emergencia de la comuna. Desde allí solicitaron al Ministerio de Salud de la ciudad que intervenga en detectar de forma temprana los casos de coronavirus, sobre todo en las zonas más vulnerables de la Comuna 3, y ya empezaron a encontrar algunos resultados y también algunos inconvenientes en el propio procedimiento. Tenemos algo de información con respecto a lo que sucedió esta semana, ¿no? Recordemos que esto comenzó la semana pasada, pero ahora, en el momento en el cual estamos grabando este programa, hoy es día miércoles, te contamos que esta semana, el martes, se hizo una reunión de la mesa de trabajo, del área de trabajo del Comité Solidario de Emergencia de la Comuna 3. Allí participó el subsecretario que mencionaba recién Héctor, el subsecretario de Atención Primaria, Batistela, integrantes del Hospital Ramos Mejía, el director del CESAC 45, los comuneros Silvia Collin, o sea, la presidenta de la Junta Comunal número 3, Gabriel Cicolillo, que representa a la oposición, legisladores del Frente de Todos como Javier Andrade, Maru Bieli y Victoria Montenegro. Y en esa reunión que se hizo en la noche del martes se acordó la continuidad de este plan de búsqueda activa en la Comuna 3, el seguimiento de los casos sospechosos y de sus contactos estrechos, y no hubo respuestas concretas sobre este punto que estaba planteando recién Héctor con respecto al aislamiento de los contactos estrechos, salvo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires supuestamente va a sacar un protocolo para algunos de estos casos, pero hasta ahora no hay nada demasiado concreto. Por eso nos mandó un mensaje Héctor y nos aclaró que van a seguir fortaleciendo este trabajo para minimizar las consecuencias de la pandemia del COVID-19 aquí en la Comuna 3.